Hola, déjeme poner el volumen aquí un poquito más alto. A ver, un libro hoy, cuando la verdad es sacrificada en el altar de la respetabilidad. Estoy hablando de un libro de François Mauriac, Thérèse d'Esquereux, un alma asfixiada por la respetabilidad. Nada violento ocurre en Thérèse. No hay traición dramática, no hay gran rebelión, no hay escape romántico y sin embargo alguien casi muere, no por odio, no por pasión, sino por silencio. La novela de François Mauriac comienza con un intento de asesinato que apenas parece tal. Una mujer que añade silenciosamente gotas de veneno al medicamento de su marido, sin gritos, sin confesión, sin explicación. No es una novela sobre pasión, no es una novela sobre la libertad, ni siquiera finalmente es una novela sobre el crimen o una novela de suspense. Es una novela sobre asfixia, asfixia espiritual. Una mujer intenta envenenar a su marido, no en un arrebato de rabia, no por odio, sino gota a gota, en silencio, sin dramatismo. Thérèse no grita, no se revela, no se justifica. Y ese detalle importa porque esta no es una historia sobre un crimen. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una vida es moralmente o socialmente correcta, pero espiritualmente letal. Mauriac nos obliga a enfrentar una pregunta inquietante que la mayoría preferimos evitar. Y esta es la pregunta: ¿y si la respetabilidad no impide el mal, sino que lo refina? ¿Y si un mundo obsesionado con las apariencias puede asfixiar un alma tan completamente que la violencia se vuelve administrativa? Esta no es una novela sobre la libertad, como he dicho. Es una novela sobre poder respirar, falta de aire, asfixia, asfixia espiritual. No es una novela sobre el estallido del mal, es una novela sobre el mal que poco a poco fermenta, gota a gota. Y cuando uno comprende eso, Thérèse d'Esquereux deja de ser un escándalo provinciano y se convierte en un diagnóstico de la vida moral moderna. Una mujer intenta envenenar a su marido. Nada nuevo, podría pensarse. Recordamos a Emma Bovary, pero esta no es la novela de Flaubert, es la de Mauriac y todo cambia aquí. Dos mujeres, dos venenos. En el siglo XIX, Gustave Flaubert nos dio a Emma Bovary, una mujer embriagada por la fantasía romántica, asfixiada por la vida provinciana, que finalmente traga arsénico para escapar de las deudas, de todas las deudas financieras y emocionales de sus ilusiones. Y 70 años después, en 1927, François Mauriac presenta a Thérèse d'Esquereux, una mujer que no quiere morir, ella, pero quiere que su marido muera, gota a gota. En la superficie, ambas son historias de esposas provincianas aburridas y de escándalo doméstico. Pero si se mira más cerca, se descubre un campo de batalla del alma.
Muchos crímenes modernos en este mundo moderno no se cometen por pasión ni por rebelión, sino por agotamiento y silencio. Terés no grita, no se revela, no se justifica, administra gotas. Y la vida moderna también está llena de gotas. Aquí tenemos a Flaubert y a Mauriac, dos visiones morales. Flaubert, el gran agnóstico o ateo, como se describía él mismo, observa a sus personajes con la fría precisión de un cirujano. Emma Bovary es diseccionada, no es salvada. Mauriac, el novelista explícitamente católico, así se describía a sí mismo, descríbase usted, soy católico que escribe novelas. Pues el tema católico va a influir aquí. Este novelista explícitamente católico mira a Thérèse y ve un alma que clama por algo que no puede ni siquiera nombrar. No logra poner el dedo en ese horrible vacío interior. Mauriac se describía a sí mismo, como ya dije, como un católico que escribe novelas, pero no le interesaban los ejemplos edificantes, le interesaba la verdad. Nacido en Burdeos en 1885 y premiado galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1952, Mauriac se sitúa junto a Camus y Sartre como uno de los grandes novelistas franceses del siglo XX, aunque claro, completamente distinto en espíritu. ¿De qué se trata esta novela? En la superficie, bueno, pues un intento de envenenamiento, una familia burguesa que lo encubre para evitar el escándalo, un padre que trabaja en la política, es un político que protege las apariencias, pero esta trama es casi un señuelo. En su núcleo, Tres es una novela sobre, como ya dije, asfixia interior, aislamiento moral, un alma atrapada dentro de la respetabilidad social y las apariencias, un mundo donde las apariencias importan más que la verdad. No es una novela de suspense, es una novela de asfixia. Utiliza el silencio como violencia. De nuevo, un católico suele reaccionar positivamente ante la palabra silencio, reflexión, meditación, contemplación. Ahí va nuestra mente. No, pero aquí no. Esto es lo primero que hay que vigilar. Mauriac nos da el silencio no como recogimiento o contemplación, sino como arma. Esa arma que se utiliza en el mundo más bien yo diría de habla inglesa, el mundo protestante o el mundo laico. Esa es la realidad del mundo en el que ella vive. Las cosas no se dicen abiertamente, las conversaciones se cortan antes de tiempo. Todos saben todo, todos saben lo que está pasando, nadie habla claramente. Y en este mundo el silencio nunca es neutral, es un mecanismo de control social. El silencio preserva el orden, pero al precio de la verdad. Y en esta novela el silencio es la forma más refinada de crueldad. Mauriac dijo cuando lo entrevistaban que ni era inocente ni era culpable, o que era ambas al mismo tiempo. Bueno, ni inocente ni culpable, sino sin aliento.
A Moriak no le interesa la pregunta ¿es Therese inocente o culpable? La novela precisamente comienza con su exoneración, no culpable. Ya se sabe desde el primer momento. Lo es y ella lo sabe, pero abiertamente ante el público el veredicto es que no es culpable. En su lugar, Moriak pregunta, ¿qué tipo de vida hace imaginable este acto? Therese no es ni heroína ni monstruo, es una conciencia sin aire, no puede respirar espiritualmente. Temas católicos incómodos los que trata Moriak, de un católico que vive en una cultura laica o protestante. Moriak es profundamente católico, pero nunca sentimental. Sí que escribe sobre el pecado, la gracia, la culpa, la libertad y el encarcelamiento interior, pero no ofrece consuelos piadosos. Sus novelas inquietaron a los lectores seculares por su seriedad metafísica y moral y solían escandalizar a los católicos al retratar personajes comprometidos, resentidos, incluso crueles. Pero Moriac, para él, el cristianismo solo tiene, de acuerdo, la religión, pero lo que nos enseña, además de todo lo que aprendemos en la religión, es que a partir de ahí el cristianismo solo tiene sentido si afronta honestamente la oscuridad del corazón humano. No que lo cubre, sino que lo enfrenta. Aquí la gracia aparece sobre todo, la gracia divina aparece sobre todo y se siente, pero como ausencia. Dios está presente, pero principalmente como silencio. Lo ves, lo oyes en la novela, pero nunca te está predicando un sermón. Se nota su ausencia. No es una novela de conversión, es una novela de exilio. Exilio de uno mismo, exilio de los otros, exilio quizá de Dios. Y aquí es lo importante también es la diferencia que todo católico sabe, pero no católicos quizás no siempre se den cuenta, que es la culpa sin remordimiento. Uno es culpable, sí, pero todo católico sabe que al ser culpable te eh, tienes que sentir remordimiento, tienes que pedir absolución en el sentido de que tienes que pedir a Dios que te perdone. No puedes quedarte ahí en la culpabilidad. Soy culpable y ya está. Hay un proceso que después te lleva a que te arrepientas y seas perdonado. Eso todo católico lo sabe. Moriac establece una distinción aquí precisa y devastadora. La culpa es objetiva. Tú has hecho esto, tú eres culpable. Therese ha cometido un crimen y conoce la ley moral y sabe que es culpable. Pero el remordimiento es de lo que no es capaz. El remordimiento es relacional, un movimiento interior hacia Dios y hacia el prójimo. Teresa experimenta esa culpa, pero sin remordimiento. Y esto es de lo que trata Moriac. ¿Qué pasa cuando no vas de sentirte culpable a hacer algo sobre esa culpa, a arrepentirte, a la contrición? Y esperamos que
a que seas perdonado. Mm. Culpa sin remordimiento. Esto no es una confusión, es el corazón de la novela. ¿Por qué? Porque el remordimiento, te lo dice de forma indirecta, requiere una forma de esperanza. Esperanza de que la verdad pueda decirse, de que el perdón y la misericordia puedan recibirse, de que se ofrezca una restauración del alma. En el mundo de Terés, donde vive, la moralidad sobrevive, pero la gracia, la misericordia no. La familia quiere silencio, no confesión. El sacerdote en esa pequeña ciudad va a lo suyo. Dios es invocado como orden. Muy protestante esto, pero no como presencia que ama y perdona. ¿Y qué ocurre entonces? Ocurre que la culpa se acumula, como no te deshaces de ella, a través del arrepentimiento. La culpa se acumula como un peso muerto en el alma. Es como si llevaras en el alma un saco de patatas y no te puedes deshacer de él. Y crece y crece y crece. Y no tiene ningún lugar a donde ir. Un alma católica en un mundo secular. Thérèse vive dentro de una contradicción moral. Tiene una conciencia católica, pecado es objetivo, responsabilidad interior, pero tiene esa necesidad de purificación. Pero habita en este mundo protestante secular que solo ofrece respetabilidad, discreción, como una contabilidad moral. Es vocabulario católico sin ecología católica. La culpa se privatiza, el arrepentimiento y la absolución desaparecen y entonces el alma queda sola. Ese desajuste es letal. Después está la familia como una institución más que como una familia, como la familia siempre fue una comunidad. La familia de Esquerú funciona como una institución. La familia era siempre nuestro último refugio. La familia se nos conocía. No podíamos se nos conocía completamente, pero se ha convertido ahora como si fuera una institución, no una comunidad. Y en este mundo el escándalo, en el sentido este de difamación, de rumor, es peor que la falta misma, es peor que el pecado. El perdón es táctico, no es un perdón como tus familiares te perdonan con comprensión, con afecto, te entiendo, estoy dispuesto a olvidarlo, estoy dispuesto a perdonarte. Dejemos el pasado atrás. No, no hay afecto aquí. Eh, Esto se sentía sinceramente, pero ahora no es así. Es más bien así como un sonreír con los dientes. La acusación de Mauriac es silenciosa, pero es implacable. ¿Y si una vida puede ser eh, socialmente, moralmente correcta y espiritualmente letal? Porque la novela sigue siendo lo importante. A ver, muchas vidas modernas funcionan externamente bien y todo está bien y eres una persona decente y por dentro están vacías, vacías por dentro. Esta novela, Terés, nos obliga a preguntar,
¿Y si una vida puede ser socialmente correcta y aún así una forma silenciosa de muerte? Emma Bovary escapa la culpa mediante la fantasía. Tres es aplastada por la culpa, una culpa que no tiene salida. La fantasía a ella no le ofrece ningún refugio. Es una mujer inteligente, no como Emma Bovary, que bueno, se distrae comprando y comprando más ropa y más ropa y más amantes. Esto no es suficiente para Thérèse. Es demasiado inteligente para eso. Su crimen no la libera, espesa la carga. La advertencia de Mauriac es inequívoca. Cuando una sociedad reemplaza el arrepentimiento por la respetabilidad, la culpa no desaparece, al contrario, aumenta, fermenta. Les recomiendo este pequeño libro, esta novela. La conclusión, eh, en dos columnas, el vacío espiritual y la cruz. Para Flaubert, la tragedia de Emma Bovary es definitiva. No hay un cielo, ni un infierno, ni un purgatorio, no hay nada. No hay un cielo que observe. Lo único que queda al final es el tic-toc indiferente de un reloj provinciano. Eso es lo único que hay al final. Para Mauriac, la historia de Thérèse nunca termina. Incluso en el silencio, notas que es perseguida por un Dios que no abandona a las almas lodosas, llenas de barro. Esa es la frase que utiliza. Las almas, Jesús siempre está dispuesto a correr hacia y abrazar esas almas lodosas, llenas de barro. Flaubert nos ofrece un espejo de nuestra vanidad. Mauriac nos ofrece casi una oración para nuestra asfixia. Y quizás esa sea la pregunta final. ¿Son nuestras vidas meras reacciones químicas en un vacío o el primer movimiento doloroso hacia la verdad, justo más allá de los pinos? Algunos crímenes destruyen la sociedad. Otros, sin embargo, la preservan. Gracias por escucharme. Adiós.